Es una verdadera bendición, una dicha, satisfacción, alegría, motivo de alabar a Dios, el poder dar inicio a una semana más, hoy primer día de la semana, y lo hacemos honrando el nombre del Señor, que Él es quien nos da la vida, Él es el quien nos da las fuerzas y el quien nos da también la provisión para vivir estos días que nos ha permitido. Abrimos nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel, capítulo 11, versículos 31 y 32. Te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra que tenemos frente a nosotros para escudriñarla, para meditar un momento en tus promesas, oh Dios. Usa a tu siervo, el más pequeño de tus siervos, el más insignificante de todos, el menos digno, el menos capaz, pero alguien que con la sencillez del niño Samuel te dice: heme aquí, habla, porque tu siervo oye. Glorifica tu nombre en esta noche, Señor. Pon tu gracia en mis labios y sabiduría, Señor, en mi corazón, para que esta palabra sea conforme a tus designios y no conforme a mi propósito o deseo, Señor. Bendice a cada uno de los presentes a través de esta palabra y a los que han de oír, Señor, a través de los diferentes medios. En el nombre de Jesús. Amén. Ese compromiso que tenemos de saludar a nuestra audiencia en los diferentes medios, radiofaro.es.tl y 105.9 de Radio Faro Estéreo, Radio Maranata de Jalapa, Radio Visión Santa Catarina Mita 106.9, Radio Visión San Pedro Sula en 101.1, Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, a través de la web, y el Buen Pastor TV. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que han de escuchar su palabra en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, vamos a la palabra que dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora con lisonjas, seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, a en cautividad y despojo. Esta porción es parte de las revelaciones que Dios le da al profeta Daniel. En su momento, cuando él termina la profecía en el capítulo 12, Dios le dice a Daniel: sella las palabras de este libro, porque no son para ahora, sino para el tiempo del fin. Sin embargo, en el Apocalipsis encontramos a un Juan que llora porque no hay quien sea digno de abrir los libros y de desatar sus sellos. Y uno cuyos ojos son como llamas de fuego y sus pies como de bronce bruñido, al cual describe como el Cordero inmolado de Dios, es hallado digno de abrir los libros, de desatar sus sellos. Y es Jesús el único que puede revelarnos toda verdad, hermanos. Es Jesús el único que puede abrir los libros y desatar toda atadura del entendimiento del ser humano para que entendamos su palabra. No hay otra manera. No se puede llegar al conocimiento pleno de la divinidad por cuanto es divino y nosotros humanos. Ni siquiera somos capaces, con las ciencias inventadas por el hombre, de discernir los misterios de Dios.
la hermenéutica, la homilética, la apologética y todas esas ramas de la teología que se ha inventado el hombre para entender los misterios de Dios. Pero yo quiero decirles que ninguna de esas ciencias, ni ningún filósofo humano es capaz de desvelarnos los misterios de Dios, sino solo aquel que es digno de desatar los sellos y de abrir los libros. Es a través de Jesucristo que venimos a la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Él. Entonces, mis hermanos, el camino para entender estos misterios y estos propósitos es Jesucristo. Necesitamos volvernos a Él de rodillas y pedirle a Él que sea Él quien se revele a nosotros. No el hombre buscando entender a Dios, sino Dios revelándose al hombre. No el hombre filosofando en cuanto a cómo es Dios y qué es lo que Dios tiene prefijado para el final de los tiempos, sino Dios mostrándonos el camino. Esa es la única manera, es la única forma de entender estos misterios. Ya hemos tenido algunos estudios de Apocalipsis y hemos hablado acerca del tiempo final. Hermanos, es alarmante lo que estamos viendo alrededor del mundo, profecías cumplirse de forma increíble, pastores apostatando de la verdad y enseñando doctrinas torcidas según sus propias concupiscencias y opiniones. Todavía antes de entrar estaba viendo un artículo de las noticias donde dice que un pastor X ahí está diciendo de que el anticristo ha de ser musulmán. Pero si nosotros leemos la escritura, mis hermanos, entendemos que no es así, que ha de ser de origen judío y príncipe del imperio romano, así lo dice Daniel. Y en estos versículos que leíamos encontramos unas frases alentadoras para el pueblo de Dios. Una vez más se habla del continuo sacrificio y de la abominación desoladora de la que hemos hablado en otras ocasiones. Hemos dicho, en virtud de lo que dicen los versículos 11 y 12 del capítulo 12 de Daniel, que la tribulación empieza con el cese del continuo sacrificio y la gran tribulación empieza con la abominación desoladora. Y dice claramente: desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, o sea, 3 años y medio, como lo dice la escritura allá en Apocalipsis. Pero el versículo 12 tiene una bienaventuranza y dice: más bienaventurado el que espere y llegue no a 1290, sino a 1335 días, porque el Señor acorta la gran tribulación para los cristianos. Al sonar la séptima trompeta y a punto de derramarse las copas de la ira de Dios, hay un gran terremoto y un granizo, dice la escritura, de tamaños colosales que mataría a mucha gente. Pero en medio de esa convulsión, la iglesia de Cristo ha de ser arrebatada a los ojos atónitos del mundo. Dice la escritura allá en Mateo 24, versículo 29: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Y luego dice: entonces aparecerá una señal en el cielo y harán lamentación las tribus de la tierra, porque verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gloria. Y desde ahí, desde las nubes, dice el versículo 31, enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos de los 4 términos de la tierra. Hermanos, esperamos ese día glorioso y bienaventurado en el que Cristo rescata a la iglesia. Deseamos ese día. Con Juan el teólogo, como dice la escritura, el espíritu y la esposa dicen: ven. Y él dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno arrebate tu corona. Hermanos, pero es necesario que veamos el cumplimiento de las profecías. Hace una semana aproximadamente me quedé sorprendido cuando me di cuenta que el 18 de abril pasado de este año 2016, los sacerdotes del nuevo templo de Israel iniciaron a sacrificar en el monte del templo. Hermanos, ¿qué falta para que se detenga el continuo sacrificio? Antes decíamos: si no hay continuo sacrificio, ahora ya lo hay.
Templo no hay construido, pero ellos están en el monte del templo sacrificando a Jehová. En el momento en el que se firme un tratado de paz entre Israel y los palestinos y sea desalojado el pueblo de Israel del monte del templo como una prebenda propia del tratado de paz, se detendrá el continuo sacrificio, y eso marcará el inicio de la tribulación y la aparición del anticristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 2 dice: en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y nuestro encuentro con Él, porque no hay un arrebatamiento antes, sino la venida del Señor Jesucristo y nuestro encuentro con Él, un mismo evento. Dice, en cuanto a eso, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, no es necesario que os diga mayor cosa, por cuanto todo está escrito. Mas esto sí os digo, dice, no vendrá el Señor sin que antes se dé la apostasía, que es lo que estamos viendo de estas iglesias corruptas que hoy enseñan meramente cuestiones económicas, materialistas. Y dice, y aparezca el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Hermanos, la iglesia tiene que ver todo esto y ha de padecer grande tribulación. Pero Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Quienes se alistan bajo su bandera para el ejército del Señor, tenemos un capitán que nos instruye para el combate y nos infunde fuerzas y valor. Se han inventado una doctrina de un arrebatamiento pre-tribulacionario porque tenemos miedo de padecer. ¿Cómo Dios va a permitir que la iglesia padezca? Dicen algunos. Eso es para el pueblo de Israel. Yo les recuerdo que el pueblo de Israel es la niña de los ojos de Dios. Y si a alguien Dios tuviera que defender, va a ser a Israel. Nosotros somos olivo silvestre que por misericordia fue injertado en el olivo real. De ahí quiero decirle, mis hermanos, que muchos por temor a enfrentar estas pruebas, estas luchas que vienen sobre la humanidad, se han inventado una teología del arrebatamiento que no aparece en la Biblia, no es respaldada por la Biblia. Sin embargo, yo quiero decirle que nosotros no tenemos nada que temer, porque otra vez le repito, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Y los que estamos en su ejército no tenemos temor de ningún mal, porque en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier tribulación o lucha, el Señor es nuestra victoria. Los tiempos que Daniel describe son muy difíciles y sin embargo nos es prometido al pueblo de Dios que saldremos vencedores, que bandera será desplegada en nombre de Jehová, que tendremos fortaleza y valentía para hacer frente al temible enemigo. Dice este versículo 32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Solo aquel que persevere hasta el fin será salvo. Y hermanos, ese perseverar hasta el fin es el que se describe en estos versículos. Se esforzará y actuará. Esforcémonos en la gracia del Señor. Acerquémonos a Él confiadamente, como dice el apóstol Pablo a los filipenses. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Acerquémonos pues confiadamente, dice, hasta el trono de la gracia y alcanzaremos misericordia y oportuno socorro. El pueblo que conoce a su Dios. ¿Conoce usted a Dios? ¿Ha oído hablar de Dios? Mire, mucha gente hoy presume conocer a Dios, pero conocer a Dios no es levantar la mano y venir al altar y hacer una oración. Mucha gente ha cumplido con ese ritual de levantar la mano, venir al frente y orar. Había un hombre sobre la faz de la tierra, dice la Escritura, no había hombre más justo que este. Hacía oración todos los días y sacrificio delante de Dios todos los días. Y sin embargo, en la abundancia que él tenía, en la prosperidad que él tenía, dice que era el hombre más rico sobre la tierra, que nada le faltaba. Tenía 7 hijos varones y 3 mujeres y una esposa bonita a la par de él. Todo lo tenía. Y sin embargo, cuando él cae en la desgracia,
pierde a todos sus hijos en un solo día, pierde todas sus riquezas en un solo día, pierde su salud también y queda como mendigo en la calle prácticamente, y la que era su esposa ahora pasa delante de él y se burla y escupe. Viejo cochino, no me sirves para nada, maldice a tu Dios y muérete. Y ahí, tirado en el polvo, este hombre dice: de oídas lo había oído, ahora mis ojos lo ven. Porque es en medio de la tribulación, mis hermanos, que Dios se revela a nosotros. Para conocer a Dios hay que padecer en esta vida. Para conocer a Dios se le conoce en medio de la adversidad, porque es ahí donde Él nos tiende la mano. Cuando uno todo lo tiene, cuando a uno todo le es favorable, hasta se olvida de Dios. Hay gente que esta noche no está en la iglesia porque les pagaron su bono 14 y se fueron a cenar al Pollo Campero. Definitivamente, mis hermanos, para conocer a Dios es necesario ser probados. Dice Santiago: tened por sumo gozo cuando os halléis pasando por diversas tribulaciones. Es necesario conocer a Dios en medio de la adversidad, cuando todo el mundo te da la espalda, cuando todo se te termina, cuando no tienes de dónde echar mano y lo único que te queda es doblar tus rodillas delante de Dios. Ahí se conoce a Dios. Si es necesario que la iglesia tenga que padecer tribulación, así ha de ser. Pero el Señor estará con nosotros, manifestándose a cada uno de los suyos. Y el que ha de ser justo, dice, el que ha de ser limpio, límpiese todavía. Pero el que está sucio, dice, acábese de ensuciar. Y es que en realidad, mis hermanos, en esta tribulación que se acerca, los verdaderos hijos de Dios, escogidos de Él desde antes de la fundación del mundo y llamados para ser santos, hermanos, estos han de afirmar sus vidas delante de Dios. Pero los que están infiltrados dentro de la iglesia tendrán que irse. Tendrán que irse porque no van a aguantar el ritmo de esa tribulación y seguirán al anticristo. Nosotros debemos aprender a conocer a nuestro Dios, conocer su poder, conocer su fidelidad, conocer su amor inmutable. Y debemos de estar dispuestos a arriesgarlo todo por su causa, a perderlo todo por su causa. Hace 8 días presentábamos la palabra sobre lo que el apóstol Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 3 y dice: todo aquello que yo había ganado en la vida, quise mejor echarlo en el tonel de la basura para quedarme con la excelencia del conocimiento de Cristo. Hermanos, si es necesario perderlo todo a cambio de conocerlo a Él, valdrá mucho la pena. Él puede estimular nuestro entusiasmo, de suerte que nos decidamos a vivir por Él y a morir por Él. Aquel himno precioso que dice: has buscado la paz y divino solaz y deseas que crezca tu fe, pero te es necesario traer todo a los pies de Jesús, perderlo todo para ganarlo a Él. Por eso Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, muera a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz significa no cargar una cadenita con una crucecita aquí, significa morir al yo. Nosotros sí, porque nosotros estamos en la mejor iglesia, tenemos la mejor doctrina. Nosotros no somos como estos fariseos hipócritas. Nosotros sí. Yo. Ese yo hay que matarlo para darle lugar a Cristo, para que Él sea glorificado, para que Él reciba la adoración y la alabanza que solo Él se merece. Si nosotros hoy estamos aquí es por su misericordia y por su bondad. Dice el salmista: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Ojalá conociéramos a Dios por medio de la comunión íntima con Él, porque entonces nos asemejaríamos más a Él cada día y siempre estaríamos dispuestos a defender la verdad y la justicia. Este no es un evangelio complaciente de quedar bien con todo mundo.
Gente que le hace la labia aquí, le hace la labia allá y a todo mundo le sonríe a cambio de quedar bien con todos. Hay que decir la verdad y aunque todo mundo se enoje con usted. Solo Dios, solo conocerlo a Él, solo vivir en comunión con Él nos da ese valor y ese denuedo para decir la verdad. Quien ha contemplado el rostro de Dios en la intimidad jamás esconderá el rostro delante de los hombres. Quien ha conocido el rostro de Dios en la intimidad jamás tendrá que andar temblándole los pantalones para decirle la verdad a los hombres. Porque conocer a Dios, mis hermanos, nos infunde valor, esperanza y fortaleza. Si estamos en Él, obtendremos un temple heroico para considerar a un ejército de enemigos, como lo hacía el salmista cuando dice: aun si un ejército acampara en contra de mí, no temerá mi corazón. Podríamos ver a un ejército de enemigos como una gota suspendida en la hoja de un árbol. Eso sí, y solo si estamos en Él, si andamos en Él, si lo conocemos a Él. Un ejército innumerable de hombres y aún de demonios serían nada ante nuestros ojos. Serían como los pueblos del mundo ante los ojos de Dios, si es que conocemos a Dios. Estamos a punto de entrar a una etapa difícil y tremenda de la historia humana. La iglesia ya apostató de la verdad. Son pocos los que hemos enarbolado la bandera de la verdad. Todo mundo predica un evangelio a su conveniencia. Esta tarde fuimos por algunas cuestiones básicas de la vida diaria, la despensa, y entrando a la puerta un caballero y me dice: apóyeme para grabar mi segundo disco, cómpreme este. Ni siquiera me habló de Cristo. ¿Usted asiste a alguna iglesia? Sí, asisto, le dije. Ah, qué bueno, gracias a Dios, me dijo. Pero cómpreme este disco. Les importa vender, les importa hacerse importantes. Estoy dando a conocer mi disco. ¿Por qué no das a conocer a Cristo? ¿Por qué no hablas de Él? ¿Por qué no te paras ahí en la puerta de la despensa a decirle al mundo que Cristo viene, que es tiempo de volverse a Dios? A la vista de Dios, las naciones del mundo son como langostas. Y los valientes de Dios, mis hermanos, como dice el salmista, podemos andar en nuestras alturas porque Él nos hace andar en ellas. Él hace nuestros pies como de ciervas. Que nuestro Dios nos haga valientes en estos días de mentira, para defenderla con valentía la verdad, para predicar un evangelio no condicionado a cuestiones económicas, políticas o dogmáticas, sino un evangelio sencillo, simple, entendible, un evangelio bíblico, cristocéntrico, sin mayores interpretaciones dogmáticas, sino simple y sencillamente tal y como nos lo dejó escrito el Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has regalado esta noche en tu misericordia. Y te ruego por tu bondad que nos hagas hombres y mujeres valientes para defender la verdad en medio de cualquier tribulación o adversidad. Y si es tu voluntad, Señor, que seamos nosotros la generación que vea las catástrofes y tragedias del fin y esa tribulación que se avecina, estamos seguros, oh Dios, que también tú serás quien nos has de dar la fortaleza, la valentía para seguir adelante y actuar, para confiar en ti, Señor. Oh bendito Jesús, gracias que nos permites conocerte, para así no ser engañados, como muchos lo serán en este último tiempo, mi Dios. Por aquellos que aún han de ser salvos, te ruego en el nombre de Jesús, para que abras su corazón y quites la venda de sus ojos. Por los que están infiltrados y que nunca han de salvarse, por cuantos cizañas son en medio de tu pueblo, Señor, que nos des paciencia y gracia, Señor, porque es necesario que la cizaña crezca juntamente con el trigo.
Bendito Jesús, gracias te damos. Amén.